Bienvenidos al mundo de la ciencia ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse nuevas historias. Disfruten de la... Escucha. La nebulosa de la nave espacial se estremeció violentamente mientras se hundía más profundamente en el horizonte de eventos. Las bocinas de advertencia sonaron por toda la nave, ahogando los gritos frenéticos de la tripulación al timón. El doctor Larry Thompson agarró los controles con una intensidad que les hizo temblar. Su mandíbula se apretó en concentración. La integridad estructural al 60% y cayendo. Gritó su segundo al mando, Dr. Chen, tenemos que abortar. Larry. Los ojos de Larry permanecieron fijos en el remolino de luz y energía que consumía la pantalla de The View. Estaban tan cerca, más cerca de lo que cualquier humano había estado, jamás de perforar el velo de un agujero negro que no podía volver atrás. Ahora negativo. Gruñó, mantengan el rumbo, desvíen toda la energía no esencial a los escudos. La protesta de Chen se interrumpió cuando la nave dio otra sacudida repugnante. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, el universo exterior pareció retorcerse, y se dobló sobre sí mismo el estómago de Larry. Se revolvió mientras arriba se convertía en abajo, la izquierda se convertía en derecha, y la realidad misma se doblegó a la voluntad de la singularidad. Entonces, con una sacudida desgarradora final, irrumpieron. Hacia la imposibilidad se había ido la estrella Fleck, vacío de espacio en su lugar, un paisaje alienígena. F llenó la pantalla de visualización, un mundo de vibrantes púrpuras y azules bañados en una inquietante luz brillante. La gravedad se reafirmó con fuerza aplastante, y la nebulosa se desplomó desde el cielo como un meteoro, preparándose para el impacto. Larry. Bramó, la nave se estrelló contra el denso dosel de la jungla. El metal gritó mientras se abría paso a través de ramas más gruesas que las secuoyas. Larry fue arrojado de su silla, su cabeza. Se golpeó contra una consola mientras la conciencia se desvanecía. Su último vistazo fue de la flora del Titanic, diferente a todo lo que había en la Tierra. Se despertó con el siseo de la atmósfera, que escapaba, y el humo acre tosiendo. Larry se arrastró hasta sus pies. Luchando contra oleadas de mareo, el puente estaba en ruinas, chispas cayendo de los paneles rotos. Chen y el otros yacían inmóviles, muertos o simplemente inconscientes, no podía decirlo. Tropezando hacia una escotilla de emergencia, Larry la abrió de golpe y cayó al aire extraño. Inhaló desesperadamente y lo encontró respirable, aunque espeso y húmedo. Parpadeó para quitarse la sangre de un corte en su frente. Observó su entorno con creciente asombro. La nebulosa había tallado un camino de destrucción a través de una jungla, sacado directamente de un sueño febril. Árboles del tamaño de rascacielos se alzaban sobre sus troncos latiendo con bioluminiscencia. Enredaderas tan gruesas como cables de suspensión colgaban entre ellos, dando frutos que brillaban como neón en las sombras entre las cosas, formas movidas justo más allá del borde de la comprensión. Dios mío, Larry susurró. Lo logramos. Estamos dentro del agujero negro. Una ramita se rompió detrás de él. Larry giró. El corazón palpitaba con fuerza y se encontró mirando hacia arriba y hacia arriba a un ser imposible. Ella, y a pesar de su naturaleza alienígena, el cerebro de Larry registró instantáneamente la figura como femenina, de al menos 9 pies de alto. Su piel era de un azul profundo y rico que parecía brillar en la extraña luz que caía en cascada. El cabello plateado enmarcaba un rostro de belleza alienígena con grandes ojos almendrados, que miraban a Larry con una inteligencia inconfundible. Su forma era poderosamente musculosa pero curvada de maneras que enviaban una sacudida de atracción primaria a través del núcleo de Larry. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro con mutuo asombro. Entonces el alienígena habló, su voz una melodía cadenciosa en un idioma diferente a cualquier otro que Larry hubiera escuchado jamás. Sacudió la cabeza haciendo un gesto de impotencia. «Lo siento, no entiendo», dijo el alienígena. Frunció el ceño. Se dio un golpecito en el pecho. Nema, dijo claramente. Luego señaló a Larry la cabeza inclinada en pregunta. Larry respondió, imitando su gesto. «Mi nombre es Larry». El rostro de Nima se iluminó con una sonrisa deslumbrante.
Larry repitió el nombre sonando exótico en su acento musical. Antes de que Larry pudiera responder, gritos enojados resonaron a través de la jungla. La expresión de Nima se volvió alarmada. Agarró el brazo de Larry, su mano fácilmente rodeándolo de su bíceps, y lo atrajo hacia la maleza, justo cuando un grupo de seres similares a ella irrumpió en el Ma. Claro que todos eran altos y de piel azul como Nema, pero donde su rostro había mostrado curiosidad y calidez, los suyos eran máscaras de sospecha y hostilidad. Llevaban lanzas con una especie de material cristalino que zumbaba con energía. Larry sintió que Nema se tensaba a su lado. Mientras los recién llegados examinaban los restos de la nebulosa, uno de ellos, un hombre particularmente musculoso, gritó lo que claramente estaba en orden. Los demás se dispersaron y comenzaron a buscar en el área. El pulso de Larry se aceleró. Si lo encontraban, dudaba que su bienvenida fuera tan amistosa como la de Nema. Nema tiró de su brazo sacudiendo la cabeza, más profundamente en la jungla. Larry dudó y miró hacia atrás a su nave y tripulación, pero la elección estaba hecha por él cuando uno de los buscadores comenzó a moverse en su dirección con una oración silenciosa de que los demás estarían bien. Larry permitió que Nema se fuera y lo guiara. Se movieron rápidamente a través del bosque alienígena. Las largas zancadas de Nima obligaron a Larry a trotar para mantener el ritmo a pesar de su tamaño. Ella se movía con gracia fluida, sorteando fácilmente obstáculos que Larry tuvo que superar o sortear más de una vez. Sus fuertes brazos lo atraparon cuando tropezaba en el terreno irregular después de lo que parecieron horas. Pero probablemente fueron solo minutos. Emergieron en un pequeño claro dominado por las ruinas desmoronadas de alguna estructura antigua. Nema hizo pasar a Larry adentro y luego hizo guardia en la entrada, escudriñando la jungla detrás de ellos. Larry se desplomó en el suelo. Sus músculos temblaban de agotamiento y adrenalina persistente. Su mente corría tratando de procesar todo lo que había sucedido. Habían sobrevivido. Pasaron por un agujero negro solo para encontrarse en un mundo habitado escondido dentro de él, desafiando todo lo que creía saber sobre física y astronomía y Nema. La mirada de Larry se sintió atraída por su forma escultural silueteada en la puerta. Era simplemente magnífica de una manera que trascendía las vastas diferencias entre sus especies. Se encontró cautivado por el juego de músculos alienígenas, debajo de su piel azul, la curva de su columna vertebral, el orgulloso conjunto de sus hombros. «¡Recupérate!» De ello, Thompson se reprendió a sí mismo. «No estás aquí para mirar con lujuria a los lugareños. Necesitas encontrar a tu tripulación y descubrir cómo llegar a casa». Pero incluso mientras lo pensaba, Larry sabía que una parte de él ya estaba cautivada por este nuevo mundo y sus habitantes. El científico en él ardía, con curiosidad, desesperado por descubrir los secretos de este lugar imposible. Nema se volvió hacia él aparentemente satisfecha de que no los hubieran seguido. Cruzó hacia donde Larry estaba sentado y se arrodilló a su lado, acercando sus rostros para nivelarlos. Sus ojos alienígenas buscaron los de él, y Larry sintió una sacudida de algo pasar entre ellos, entendiendo la conexión que no podía definir, pero lo dejó sin aliento. Nema extendió sus largos dedos para sondear suavemente el corte en la frente de Larry. Él hizo una mueca y ella hizo un suave sonido astuto que claramente estaba destinado a ser relajante. De una bolsa en su cintura sacó un puñado de hojas con un brillo perlado. Las aplastó en su palma, liberando un dulce aroma mentolado. Cuando aplicó el paco a su herida, Larry sintió una sensación refrescante inmediata, seguida de un bendito alivio del dolor. «Gracias», murmuró Nema. Sonrió claramente, comprendiendo su significado. Sino las palabras mismas, la mirada de Larry se desvió hacia las ruinas que los rodeaban. Aunque se desmoronaban, mostraban signos de increíble sofisticación, paredes grabadas, con patrones complejos que parecían cambiar y moverse cuando no las miraba directamente. Extraños dispositivos de propósito desconocido. «¿Qué es este lugar?», se preguntó en voz alta. Nema siguió su mirada. Luego se lanzó a lo que claramente era una explicación en su propio idioma. Larry sacudió la cabeza. «Rule. Supongo que no tienes algún tipo de traductor universal. Escondido, ¿lo tienes?», preguntó con una sonrisa. Nema ladeó la cabeza claramente sin
Comprender luego sus ojos se iluminaron, se señaló a sí misma, luego a Larry, luego hizo mímica de ida y vuelta. ¿Quieres enseñarme tu idioma? Larry adivinó. Nema asintió enfáticamente, se golpeó el pecho de nuevo. Nema dijo lenta y, claramente luego señaló varios objetos alrededor de la habitación, nombrando cada uno a su vez. Larry se encontró sonriendo a pesar de la locura de la situación, en la que estaba varado en un mundo alienígena dentro de un agujero negro a punto de recibir un curso intensivo, en un idioma extraterrestre de una amazona azul de 9 pies de altura. Fue absurdo y absolutamente emocionante durante las siguientes horas en las que participaron en un juego surrealista de interespecies. Charadas Nema demostró ser una excelente maestra, paciente pero insistente. Tenía un don para la mímica que ayudó a cerrar la brecha entre sus estructuras vocales muy diferentes. Larry, por su parte, se sumergió en la lección con toda la intensidad que usualmente reservaba para ecuaciones astrofísicas complejas. Siempre había tenido un don para los idiomas, pero este era un desafío diferente a cualquier otro que había enfrentado antes. La sintaxis y la gramática alienígenas eran fascinantemente complejas y dependían de cambios tonales sutiles para transmitir el significado. A medida que la extraña luz ambiental afuera comenzaba a atenuarse, lo que indicaba la aproximación de lo que pasaba por la noche en este reino, Larry descubrió que podía tropezar con frases básicas. Lo que era más importante, estaba comenzando a comprender la estructura subyacente del idioma. Nema dijo, con cuidado, gracias por ayudarme. Sabía que su pronunciación era atroz, pero la sonrisa encantada de Nema le dijo que lo entendía. Larry es bienvenido, respondió. Su dominio del inglés ya superaba su comprensión de su lengua. Aprendes rápido para ser pequeño y rosado, siendo Larry. Se rió. Bueno, cuando lo dices de esa manera. Lo tomaré como un cumplido. La frente de Nema se frunció adorablemente mientras analizaba su modismo. Luego sonrió revelando dientes, que eran solo un tono demasiado agudo para ser humano. El bien estaba destinado a ser uno, mientras su risa se desvanecía, un silencio cómodo cayó entre ellos. Larry encontró su mirada, atraída una vez más hacia la belleza alienígena de Nema. En la luz que se desvanecía, su piel azul adquirió un brillo casi etéreo. Lo sorprendió mirándola y arqueó una ceja en una expresión sorprendentemente humana. ¿Encuentras agradable la forma de Nema?, preguntó, un toque de juguetón en su tono. Larry sintió que el calor subía a sus mejillas. Eso es él, tartamudeó. Nema se rió, un sonido musical que envió escalofríos por la columna de Larry. Está bien, Larry. Nema encuentra tu forma extraña pero no desagradable, tan pequeña y rosada como adorables larvas. Larry farfulló con indignación fingida. Te haré saber que soy considerado un buen partido en la Tierra. Muchas gracias. Los ojos de Nema brillaron. Con la Tierra. La Tierra tiene estándares muy bajos a pesar de sí mismo. Larry descubrió que estaba disfrutando enormemente de sus bromas. Había algo refrescantemente directo en Nema, una franqueza que atravesaba las barreras culturales como si sintiera la dirección de sus pensamientos. La expresión de Nema se volvió más seria. Larry ella dijo, ¿por qué vienes a Nema? Es un lugar peligroso para los forasteros. Larry se puso serio. No, sabíamos que este mundo existía. Él explicó. Estábamos estudiando el agujero negro, tratando de entender sus propiedades. Nuestra nave fue arrastrada por accidente. Nema asintió lentamente. El agujero negro es Gateway. Nema existe en el espacio entre espacios. Ella frunció el ceño claramente, luchando por traducir. Un concepto complejo es difícil de explicar en palabras simples. Pero la gente de Nema protege. Gateway, durante eones los forasteros no son bienvenidos. Un escalofrío recorrió la columna de Larry mientras recordaba la recepción hostil de los compatriotas de Nema. Pero tú me ayudaste, dijo. ¿Por qué Nemo se quedó en silencio por un largo momento? Sus ojos alienígenas buscando su rostro. Nema. No sé, ella dijo al fin. Siente conexión, curiosidad. Larry es diferente de otros que a veces caen a través de Gateway. Tiene amabilidad en ojos. Larry sintió un calor florecer en su pecho ante sus palabras. Me alegro de que te hayas arriesgado conmigo, dijo. Suavemente sus miradas se encontraron y Larry sintió esa chispa indefinible entre ellos estallarse a la vida una vez más.
Nema se inclinó más cerca, su cabello plateado cayendo como una cortina alrededor de ellos. La respiración de Larry se quedó atrapada en su garganta cuando su rostro se acercó al suyo. Nema, toma muchos riesgos hoy, murmuró. Tal vez tome uno más antes de que Larry pudiera responder. Los labios de Nema se encontraron con los suyos, en un beso que desafió las leyes de la naturaleza tan seguramente como el mundo que los rodeaba. Desafió las leyes de la física. Su boca era cálida, más suave de lo que había esperado con solo un toque de una especie alienígena que no pudo nombrar por un momento. La mente científica de Larry se tambaleó ante la improbabilidad de todo. Entonces el instinto animal tomó el control y él la estaba besando. Con el mismo fervor, su mano encontró la curva de su cintura, maravillándose de la sensación de su alienígena, piel bajo sus dedos, cuando finalmente se separaron ambos. Estaban respirando pesadamente, los ojos de Nema parecían brillar en la oscuridad que había caído alrededor de ellos. Bueno, Larry dijo un poco tembloroso. Eso fue inesperado. La risa de Nema fue baja y gutural. Larry habla demasiado, gruñó, acercándolo una vez más mientras se hundían en el suave MTH que cubría las ruinas. Larry tuvo un pensamiento fugaz de que posiblemente estaba haciendo el primer contacto de una manera para la que la NASA definitivamente no lo había. Preparado entonces, las manos de Nema vagaban por su cuerpo y un pensamiento coherente se convirtió en un recuerdo distante en la jungla, más allá de extrañas criaturas llamadas en la noche alienígena, pero dentro de los muros protectores de la antigua ruina, dos seres de mundos muy diferentes encontraron un momento de conexión que trascendió las barreras entre ellos. Nema se movió, su cuerpo presionando más cerca del suyo. Larry podía sentir el peso de ella contra él, su forma masiva envolviéndolo, pero se movía con sorprendente gracia. Se posicionó cuidadosamente, consciente de sus diferencias, pero su entusiasmo era palpable. Su cabello plateado cayó sobre ellos como una cortina astuta en un mundo todo suyo. Sus cuerpos se movieron juntos y el ritmo instintivo tomó el control. El corazón de Larry se aceleró mientras las manos de Nema vagaban por su cuerpo. Su toque alternaba entre tierno y fuerte. Sus profundos gemidos primarios llenaron el pequeño espacio y Larry se sorprendió por lo crudo y real que se sentía, como si algo antiguo y primario hubiera despertado dentro de ella. Cada sonido que hacía enviaba una sacudida a través de él, aumentando la intensidad de su unión. Nema estaba completamente cautivada. Sus ojos, generalmente llenos de curiosidad o sospecha, ahora estaban abiertos con puro asombro. Ella no sabía que existía un placer como este. Su gente estaba más acostumbrada a conexiones reservadas, pero esto era algo completamente diferente. Su enorme cuerpo temblaba de emoción, sus muslos fuertes tensándose y flexionándose mientras se inclinaba hacia la experiencia, perdida en la sensación abrumadora. A pesar del tamaño, se movía con sorprendente fluidez, su poderoso cuerpo acomodando el cuerpo más pequeño de Larry de maneras que se sentían imposiblemente naturales. Sus reacciones eran casi honestas, infantil en su descubrimiento, y el sonido de sus jadeos sin aliento, el temblor de su voz, mientras murmuraba su nombre Larry una y otra vez, hizo que la experiencia fuera aún más surrealista. Larry sintió que el mundo giraba, el alienígena, arruinado a su alrededor, olvidado. Mientras se movían juntos, él era muy consciente del poderoso físico de Nema, la fuerza bruta que ondulaba debajo de su piel azul. Pero en este momento ella era suave y vulnerable, incluso su imponente cuerpo lo envolvió, cada movimiento lleno de asombro y deleite. Nema no lo sabía. Jadeó entre respiraciones, su voz temblaba de asombro. No sabía que podía sentirse así. La mano de Larry se deslizó por sus costados, maravillándose de la belleza alienígena de su forma. Yo tampoco, susurró su voz, apenas audible. Su conexión se hizo más profunda, más intensa. Los gemidos de Nema llenaron el aire mientras sus cuerpos se entrelazaban en un ritmo que trascendía sus diferencias físicas. A pesar de la incomodidad de sus tamaños desiguales, había algo natural, casi sagrado en su unión. Larry podía sentirla, su latido del corazón contra el suyo, rápido y salvaje, su cuerpo temblando con cada nueva sensación. Cuando
El momento alcanzó su crescendo Nema. Dejó escapar un sonido que era parte gemido. Parte. Gruñido, todo su cuerpo temblando por la liberación, se aferró a Larry como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer sus enormes brazos envolviéndolo. Acercándolo por un momento estaban completamente quietos. El único sonido, las respiraciones entrecortadas que compartían en el silencio después de Maat. La mirada de Nima se encontró con la suya de nuevo. Su expresión era de asombro e incredulidad. «Larry», murmuró suavemente. Su voz se llenó de una extraña reverencia. «Tú, pequeña pero tan poderosa». Larry se rió entre dientes. Suavemente, todavía recuperando el aliento. «Lo tomaré como un cumplido», dijo, sonriéndole. Nema sonrió. Sus dientes afilados brillaban en la tenue luz. Bien, estaba destinado a ser uno. Se quedaron juntos por lo que pareció una eternidad, envueltos en el calor del otro. Sus cuerpos se entrelazaron en medio de las antiguas ruinas. El caballero alienígena estaba vivo con sonidos afuera, pero adentro, en su pequeño refugio, estaba tranquilo y pacífico. Larry se despertó con el suave resplandor de los hongos bioluminiscentes que cubrían las paredes de la antigua ruina. Por un momento, luchó por reconciliar su entorno con la memoria. Luego los eventos del día anterior regresaron a su mente. El choque, la jungla alienígena y Nema. Giró la cabeza para encontrarla mirándolo. Esos fascinantes ojos alienígenas se llenaron de una calidez que trascendía las especies. «Buenos días, pequeña Rosa». Ella ronroneó un labio burlón en su voz. Larry gimió estirando los músculos doloridos por las actividades de la noche. «Pensé que dejaríamos atrás los pequeños comentarios», se quejó. De buen humor, la risa de Nema era como campanillas de viento en una brisa de verano. «Pero tú, eres pequeño», dijo pasando un dedo azul por su mandíbula, pequeño y extraño. Y, absolutamente fascinante, antes de que Larry pudiera formular una respuesta ingeniosa, Nema lo silenció con un beso que hizo que sus dedos de los pies se curvaran cuando finalmente se apartó, dejándolo. Sin aliento, su expresión se había vuelto más seria. «Debemos mudarnos», dijo. «No es seguro quedarse en un lugar por mucho tiempo». Nema le mostró a Larry los caminos ocultos. De Nebus enseñan. Los caminos de mi gente mientras se abrían paso a través del paisaje alienígena. Nema demostró ser una fuente inagotable de conocimiento, señaló plantas con propiedades medicinales, frutas seguras para el consumo humano y las huellas de criaturas que Larry esperaba que nunca encontraran. Todo. Mientras lo instruía sin piedad en vocabulario y gramática al mediodía, la cabeza de Larry daba vueltas con nuevas información, pero se encontró comprendiendo el lenguaje alienígena con creciente fluidez más. Que eso estaba empezando a entender la intrincada simbiosis entre los neanos y su mundo, así que la bioluminiscencia, dijo, señalando una vid pulsante en lo alto, no es solo para mostrar que realmente extraes energía de ella. Nema asintió con aprobación. Sí, buena luz. Hay vida aquí, absorbemos a través de la piel como tus plantas con luz solar, pero Nebus crece energía tenue. Se desvanece una sombra, pasó sobre su rostro y Larry sintió que se acercaban a un tema difícil. ¿Qué pasa cuando la energía se acaba?, preguntó suavemente. Nema se quedó callada por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas por encima de un susurro. Algunos dicen que debemos encontrar nuevas fuentes, nuevos mundos. Para cosechar las implicaciones, golpearon a Larry como un puñetazo en el estómago. ¿Te refieres a la Tierra, otros planetas con vida? No todos están de acuerdo. Nima dijo rápidamente. Muchos creen que la solución radica en el equilibrio, en la conexión más profunda con Nebus en sí, pero otros crecen. El miedo desesperado les hace considerar caminos más oscuros. La mente de Larry corrió. La amenaza a la Tierra por ahora era teórico, pero las implicaciones éticas eran asombrosas antes de que pudiera seguir esa línea de pensamiento. Sin embargo, Nema levantó una mano para pedir silencio, su cuerpo tenso, sus ojos escaneando el follaje circundante. ¿Qué es? Larry susurró. Growth. Nema siseó. Depredador máximo muy peligroso, debemos. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito espeluznante. Algo masivo se estrelló contra la maleza. Todo dientes y garras y parches bioluminiscentes pulsantes. Larry vislumbró ojos brillando con hambre malévola.
Antes de que Nema lo empujara bruscamente a un lado, se enfrentó a la carga de la criatura con su propia cabeza. Grito de batalla resonando. Larry observó con asombro cómo Nema luchaba con la bestia su increíble fuerza en plena exhibición, pero incluso ella era empequeñecida por el volumen del Growcath. Los ojos de Larry se movieron frenéticamente en busca de algo que pudiera usar como arma. Su mirada se posó en una rama caída, crepitando con energía el mismo material cristalino que había visto en las lanzas de Nian. Sin pensarlo conscientemente, lo agarró y cargó la lanza improvisada, conectó con un golpe carnoso, clavándose profundamente en el flanco del Growcath. El rugido de dolor de la criatura era ensordecedor. Giró enormes mandíbulas a centímetros de la cara de Larry. El hedor de su aliento casi lo hizo vomitar. ¡Nema! Aprovechó la oportunidad saltando sobre la espalda de la bestia y envolviendo sus poderosos brazos alrededor de su garganta por un momento de infarto. El resultado estaba en juego y luego, con un último bramido, el gato de crecimiento se derrumbó. El silencio cayó sobre la jungla. Larry se quedó temblando. La adrenalina todavía corría por sus venas. Nema se acercó lentamente. Su piel azul estaba desfigurada por rasguños que supuraban sangre plateada. «Larry, lucha bien», dijo. El respeto era evidente en su voz. Muestra el coraje de un verdadero guerrero neano. Antes de que pudiera desmayarse, ella lo atrajo hacia un beso feroz. Larry respondió con la misma pasión. El miedo y la euforia de su roce con la muerte alimentaron una necesidad primaria de conexión cuando finalmente se separaron. Ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Nema brillaban con una emoción que Larry no podía nombrar. «Ven», dijo, «que hay mucho más. Nema debe mostrarte». Las siguientes semanas, la educación de Larry en todas las cosas relacionadas con Nin se intensificó. Nema lo llevó más profundamente al corazón de su civilización y reveló maravillas que desafiaban su comprensión de la física y la biología. Visitaron enormes cavernas donde las estructuras cristalinas pulsaban con energía bruta captada y canalizada por una tecnología que parecía partes iguales de ciencia y misticismo. Larry observó con asombro cómo los ancianos de Nian realizaban rituales que manipulaban la estructura misma del espacio-tiempo. «Es increíble», respiró al observar a un grupo en meditación profunda. El aire a su alrededor brillaba con un poder palpable. «No solo estás viviendo dentro del agujero negro, estás interactuando con él de alguna manera». Nema asintió. «El agujero negro es la puerta de entrada». «Sí, pero también la fuente. Nebus existe en el espacio entre realidades. Hemos aprendido a dar forma a ese espacio para aprovechar sus energías, pero es más que solo tecnología. ¿No es así?». Larry presionó. «Hay un componente espiritual». Una sonrisa se dibujó en las comisuras de la boca de Nema. Larry aprende rápidamente. «Sí, la conexión con Nebus es profundamente espiritual para mi gente. La ciencia y la fe no están separadas. Aquí, por más fascinantes que fueran los aspectos tecnológicos y espirituales, Larry se encontró, cada vez más atraído por los mismos Neans. Su cultura era rica y compleja, con estructuras sociales y costumbres que se asemejaban y divergían de las normas humanas de maneras intrigantes. Le llamó especialmente la atención su enfoque de las relaciones. Nema explicó que si bien los vínculos de pareja eran comunes, no se consideraban un compromiso de por vida. Los Nians formaban conexiones profundas, con múltiples parejas a lo largo de sus largas vidas. Cada relación se valoraba por sus cualidades únicas, así que no hay concepto de matrimonio. Larry preguntó. «No, celos». Nema consideró esto. «Tenemos ceremonias de unión». «Sí, pero no como tu matrimonio y celos». Ella frunció el ceño, buscando las palabras adecuadas. «A veces lo sentimos, pero se ve como algo infantil, algo que superar». Larry asintió lentamente, procesando. Esto no pudo evitar preguntarse. ¿Dónde dejaba eso lo que fuera que estuviera creciendo entre él y Nema? La atracción era innegable, pero era solo un capricho pasajero por ella, como si sintiera sus pensamientos. Nema tomó su mano. «Lo que Nema siente por Larry es nuevo, diferente. Me desafías. Hazme ver el mundo de nuevas maneras». Larry sintió que una calidez florecía en su pecho antes de poder. Sin embargo, estalló una conmoción cerca. Un grupo de Nians irrumpió en la caverna liderado por el mismo hombre musculoso que había buscado en el lugar del accidente. «Nima», él gritó.
Traes al forastero al lugar sagrado. ¿Has perdido todo el sentido? Nema se colocó protectoramente frente a Larry Grash, dijo con voz fría. Larry ha demostrado que es digno de sí mismo, lucha con el coraje de Nian, piensa con la sabiduría de... Nean Grash se burló, él no es Nian, su presencia aquí es un sacrilegio. Otros Neans se estaban reuniendo ahora mirando la confrontación con una mezcla de curiosidad y preocupación. Larry podía sentir que la tensión crecía, sabía que este momento definiría su lugar en su sociedad si tuviera uno. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante. No quiero faltarle el respeto a tus tradiciones, dijo con cuidado Nian. Solo busco aprender a entender si he ofendido yo. Haré las paces. Una oleada de sorpresa pasó por la multitud ante su uso de su lenguaje. Los ojos de Gash se entrecerraron, bonitas palabras que escupió. Pero las palabras no significan nada si realmente deseas demostrar tu valía. Forastero, te enfrentarás a las pruebas de un sentido. Un jadeo se elevó de los Neans reunidos. Nema se giró para enfrentar a Larry. Su expresión era una mezcla de miedo y era esa esperanza. Larry dijo con urgencia, no, tienes que hacer esto. Las pruebas son peligrosas. Incluso para los Nean, para los humanos, se quedó callada, dejando las implicaciones, sin decir. Larry cuadró sus hombros. Lo haré, dijo. Firmemente. La risa de Gash fue fea, muy bien pequeña. Pequeña Rosa, prepárate. Mientras la multitud se dispersaba, Nema tomó a Larry a un lado. ¿Por qué haces esto?, exigió. Es una tontería. Larry le puso la cara entre las manos. Porque este lugar, tu gente, son increíbles, no puedo simplemente irme. Y porque dudó. Entonces, se lanzó hacia adelante. Porque lo que siento por ti vale la pena. Luchar por los ojos de Nima brillaban con lágrimas no derramadas. Luego lo besó con fiereza, vertiendo todo su miedo, esperanza y anhelo en el abrazo. Cuando finalmente se separaron, ella presionó su frente contra la de él. Luego nos preparamos, dijo Nema. Te enseñará todo. Ella sabe que necesitarás todas las ventajas. Los días siguientes fueron un borrón de entrenamiento intenso. Nema llevó a Larry a sus límites físicos y mentales. Perfeccionando su cuerpo y mente para los desafíos que se avecinaban, le enseñó técnicas para canalizar la energía ambiental de Nebus, aunque su capacidad para aprovecharla era mucho menor que la de un nativo. Finalmente llegó el día de las pruebas. Larry se paró en la entrada de una vasta arena tallada en cristal viviente. Los Neans reunidos observaron un intenso silencio, mientras Grash describía los desafíos que enfrentaría. 3 pruebas que debes superar. Grash en tono. La prueba del cuerpo para demostrar tu fuerza, la prueba de la mente para demostrar tu sabiduría y la prueba del espíritu para demostrar tu conexión con Nebus. Larry asintió con tristeza. Sintió que Nema apretaba su mano una última vez. Antes de entrar en la arena, lo que sucediera a continuación determinaría no solo su destino, pero el futuro de las relaciones humanas entre los humanos. La prueba del cuerpo fue brutal. Larry se encontró enfrentado a una serie de oponentes cada vez más difíciles, cada uno de los cuales lo empujaba hasta sus límites absolutos. Aprovechó cada gramo del entrenamiento que Nema le había dado para complementar su fuerza inferior con agilidad y astucia cuando se enfrentó al último retador, un guerrero asiático que casi doblaba su tamaño. Larry estaba maltrecho y exhausto, pero cuando miró hacia las gradas y vio el rostro de Nima, algo se cristalizó dentro de él con una oleada de fuerza que no sabía que poseía. Larry ejecutó un lanzamiento perfecto, enviando a su oponente al suelo. La prueba de la mente no fue menos abrumadora. Larry se encontró con una serie de acertijos lógicos y dilemas éticos, cada uno más complejo que el anterior. Aprovechó su entrenamiento científico, pero también la comprensión más profunda de la cultura asiática que adquirió en el desafío final. Tuvo que navegar en un laberinto de realidades cambiantes, confiando en sus instintos cuando sus sentidos no podían confiarse. Como emergió victorioso pero agotado, Larry sabía que la prueba más difícil estaba por venir. La prueba del espíritu requeriría que se conectara con las energías fundamentales de Nebus. De una manera que ningún humano había hecho jamás, se arrodilló en el centro de la arena rodeado de cristales pulsantes, cerrando los ojos. Larry extendió su mente buscando eso. Conexión elusiva.
Nema había descrito. Al principio no había nada. Luego, lentamente, se dio cuenta de una vasta presencia alienígena. Era Nebus, en sí, la conciencia colectiva de un mundo viviente entero. Larry sintió que caía en esa conciencia. Su sentido de sí mismo amenazaba con disolverse con lo último de su fuerza de voluntad. Se aferró a quien era un humano de la Tierra, un científico, un hombre que había encontrado el amor en el lugar más improbable, y luego, milagrosamente, sintió que las dos realidades se alineaban por un momento. Trascendente, Larry era a la vez él mismo y parte de algo mucho mayor. Una energía surgió a través de él, visible para todos como una corona de luz brillante. Cuando abrió los ojos, los neanos reunidos lo miraban en un silencio atónito. Luego, uno por uno, comenzaron a arrodillarse. Incluso Grash inclinó la cabeza con respeto a regañadientes. Nema corrió al lado de Larry. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Él sintió una ola de mareo invadirlo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el radiante Nema. Larry sonrió y entró y salió de la conciencia. Consciente de las voces que discutían cerca, captó fragmentos de conversación, algo sobre lecturas de energía sin precedentes, preocupaciones sobre su estado físico, debates sobre las implicaciones de que un humano pasara las pruebas. Cuando finalmente despertó por completo, encontró a Nema sentada a su lado. Su rostro era una máscara de preocupación y algo más. Parecía brillar débilmente. Su piel latía con una luz interior. Nunca antes había notado qué pasó. Larry gruñó con la garganta seca. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? La expresión de Nema era una mezcla de alegría y temor. 3 días, dijo suavemente. Larry, hay algo que debemos discutir. Algo inesperado. Mientras Larry luchaba por sentarse, se dio cuenta de una sensación extraña. En su pecho era como si pudiera sentir la presencia de Nema incluso con los ojos cerrados. Un pulso cálido de energía los conectaba. Nema, dijo lentamente, ¿qué está pasando? Respiró profundamente. La prueba del espíritu hizo más que demostrar tu valor. Forjó un vínculo entre nosotros más profundo que cualquier otro que haya conocido y colocó una mano en su abdomen. Parece que las energías que canalizamos tuvieron un efecto aún mayor. Estoy embarazada de un niño. Larry, tu hijo. La mente de Larry dio vueltas. Un híbrido humano. Nean debería haber sido genéticamente imposible, y sin embargo, mientras se acercaba con su sensibilidad recién descubierta, podía sentir la pequeña chispa de vida creciendo dentro de Nema. Esto lo cambia todo, susurró. Nema asintió. Gravemente. Sí, por nosotros, por nuestros pueblos. Los ancianos están convulsionados. Algunos lo ven como un milagro. Un nuevo comienzo. Otro se quedó callada. Larry tomó su mano maravillándose de la energía que fluía entre ellos. Lo que sea que venga después, dijo. Lo enfrentaremos juntos. Como si en respuesta las paredes de la cámara de curación comenzaron a latir con una intensa luz. El tejido mismo de Nevia parecía vibrar con potencial, como si el mundo mismo estuviera reconociendo la nueva vida que uniría dos realidades en ese momento, rodeado de maravillas alienígenas y enfrentando un futuro incierto. Larry nunca se había sentido más vivo. Cualesquiera que fueran los desafíos que lo esperaban, sabía que su viaje en Neus era solo apenas comenzando. La noticia del embarazo de Nema se extendió por Nebus como un reguero de pólvora, desatando una tormenta de controversia que amenazó con destrozar la antigua civilización. Larry se encontró en el centro de un maelstrom, alternando entre la euforia ante la perspectiva de la paternidad y el terror ante las posibles consecuencias de que debemos ser cuidadosos. Nema advirtió, su piel azul palpitando con agitación. Muchos ven a nuestro hijo como una abominación. Amenaza a la pureza de la raza Nean. Larry colocó una mano protectora sobre su abdomen todavía plano. Déjalos intentar dañar a nuestro bebé. Él gruñó. La oleada de ira posesiva lo sorprendió. Nunca antes se había considerado el tipo paternal, pero ahora el pensamiento de su hijo, este híbrido imposible de humano y Nean, lo llenó de un amor feroz. La expresión de Nema se suavizó. Ella le tomó la cara entre las manos y lo besó profundamente cuando se separaron. Sus ojos brillaron con una mezcla de afecto y diversión. Mi pequeño guerrero feroz. Ella bromeó.
pero no podemos luchar contra todos los Nebus. Antes de que Larry pudiera responder, una conmoción estalló fuera de su vivienda. Grash irrumpió flanqueado por un contingente de guardias armados. Su rostro era una máscara de disgusto y rabia a edad. Por orden de el Alto Consejo, gruñó, el humano debe ser detenido y la abominación creciendo. Dentro de Nema debe ser eliminada. El tiempo pareció ralentizarse. Larry vio los ojos de Nima abrirse de miedo, vio la mano de Gash alcanzarla con un rugido de desafío. Se lanzó hacia el Nian más grande. El elemento sorpresa le dio una ventaja momentánea y logró asestar un golpe sólido al plexo del alma de GR. ¡Corre!, le gritó a Nema. Ella dudó por una fracción de segundo, dividida entre huir y ayudar a Larry a proteger a nuestro hijo. Eso la impulsó a la acción. Nema se lanzó, más allá de los guardias. Su velocidad y fuerza superiores le permitieron liberarse. Larry sintió una oleada de alivio rápidamente, reemplazada por dolor cuando Grash se recuperó y lo estrelló contra la pared. Tonto, hombrecito. Grash se burló. ¿Crees que puedes desafiar la voluntad de Nebus, Larry? Escupió sangre mirando fijamente a su captor. Mírame, gruñó. Las siguientes horas fueron una confusión de dolor e interrogatorio. Los guardias de Nian parecían reacios a causarle un daño grave, tal vez conscientes de su condición como el primer humano en pasar las pruebas, pero no fueron amables durante todo el proceso. Larry se negó a divulgar cualquier información sobre el posible paradero de Nema o sus planes. No es que tuviera planes de divulgar su mad dash hacia la paternidad. Los había tomado a ambos por sorpresa ahora que estaba sentado en una celda de detención. Tallada en cristal viviente, la mente de Larry corría. Necesitaba escapar para encontrar a Nema, para proteger a su hijo, pero ¿cómo? Como en respuesta a su pregunta tácita, la pared de la celda comenzó a ondular y distorsionarse. Larry parpadeó y se preguntó si estaba alucinando de agotamiento y estrés. Entonces, un rostro familiar emergió de la barrera brillante. Nema yadeó como... Ella presionó un dedo sobre sus labios. No hubo tiempo. Utilizó técnicas de manipulación de energía para atravesar la pared. No puede mantenerse por mucho tiempo. Larry se maravilló de su maestría en las habilidades de Nema, incluso mientras se ponía de pie. Pero, ¿a dónde podemos ir? Nos cazarán por todo Nevia. Una sonrisa maliciosa se dibujó en las esquinas de la boca de Nema. No todos los de Nevas, dijo que hay un lugar antiguo, olvidado por la mayoría. Pero primero debemos saber el destino de tu tripulación. El corazón de Larry se apretó en el torbellino de los eventos recientes. Dejó de lado los pensamientos de sus compañeros astronautas. La culpa lo golpeó como un golpe físico, sí. Dijo, hola, necesito saber, Nema. Asintió, gravemente. He hecho averiguaciones. Lo siento, Larry, tus compañeros no sobrevivieron al choque. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con finalidad. Larry cerró los ojos. El dolor lo invadió. Sabía en el fondo que las posibilidades de su supervivencia eran escasas. Pero escucharlo confirmó, honraremos su memoria. Dijo Nema suavemente, colocando una mano reconfortante en su hombro. Pero ahora debemos ir, abandonando a nuestro hijo. Larry respiró temblorosamente y luego asintió. Podía llorar más tarde. Ahora mismo necesitaban enfocarse en la supervivencia, liderar el camino, dijo de la mano. Atravesaron la barrera brillante. La sensación era indescriptible, como ser deshechos y rehechos a nivel molecular cuando emergieron en él. Otro lado, Larry se encontró en una parte de Nebus diferente a la que había visto antes. Habían desaparecido las junglas bioluminiscentes y las torres de cristal. Este era un reino de nieblas arremolinadas y realidades a medio formar. El aire mismo parecía cargado de potencial, como si el tejido de el espacio-tiempo en sí era maleable aquí. ¿Qué es este lugar? Larry susurró con asombro. El Fringe Nemo respondió, donde Nebus sangra en la singularidad. Pocos se atreven a aventurarse. Aquí las leyes de la física son más sugerencias que reglas, como para enfatizar su punto. Una bandada de criaturas que parecían ser parte pájaro, parte energía pura. Se abalanzó sobre Larry, se agachó instintivamente y luego se rió de lo absurdo de todo. Es increíble. Respiró. Entonces un pensamiento lo golpeó. Espera, ¿es seguro para el bebé? La mano de Nema se deslizó hacia su abdomen. Es más seguro que cualquier otro lugar en Neus ahora mismo, dijo Riley, y puede ser clave para él.
Futuro de nuestro hijo. Antes de que Larry pudiera preguntar qué quería decir, un grito distante resonó. A través de las nieblas, la voz de Gare, llena de rabia y frustración. Nos siguieron, Larry. Siseo Nema asintió con tristeza. Ven, hay un lugar donde podríamos encontrar. Santuario corrieron a través del paisaje siempre cambiante. La realidad se curvaba a su alrededor de maneras que hacían Larry. El cerebro científico quiere apagarse en protesta. Más de una vez habría perdido el equilibrio si no fuera por el firme agarre de Nema en su mano finalmente. Emergieron en una especie de claro. Aunque claro no era la palabra correcta, era más como una burbuja de estabilidad en la caótica franja en su centro. Había una estructura antigua, su arquitectura diferente a todo lo que Larry había visto en Nebus. El Nexus, dijo Nema, reverentemente construido por los primeros, dicen un portal. Entre realidades, los ojos de Larry se abrieron cuando la comprensión amaneció de regreso a la tierra. Nema asintió tal vez, pero también mucho más. Las leyendas dicen que puede remodelar la realidad en sí misma, si uno sabe cómo usarlo. El sonido de la persecución se hizo más fuerte. Tenían solo momentos antes de que Grash y sus fuerzas estuvieran sobre ellos. La mente de Larry corrió. Sopesando sus opciones, ¿puedes operarlo?, preguntó con urgencia Nema. Se mordió el labio en Mirtetom Sentador. Teoría, pero Larry, si activamos Nexus, no se sabe lo que podría pasar, podría ser peligroso. Larry la miró a los ojos viendo el miedo y la esperanza. Allí se mezcló. Pensó en la tierra, en la vida que había dejado atrás. Luego miró a Nema. Este increíble ser que había puesto su mundo patas arriba. Pensó en su hijo, el híbrido imposible que crecía dentro de ella. «Hazlo», dijo firmemente. Nema asintió y luego se volvió hacia la antigua consola. Sus manos volaron sobre los controles que parecían cambiar. Y cambiar incluso cuando los tocó, el aire comenzó a crepitar con energía, y sus fuerzas irrumpieron en el claro justo cuando un vórtice de luz arremolinado surgió del Nexus. «Deténganlos», rugió. Larry se colocó entre los Ians que se acercaban. «Y Nema sigue trabajando», gritó por encima del zumbido creciente de poder. «Los detendré». Lo que siguió fue una lucha desesperada. Larry estaba desesperadamente superado en términos de fuerza y números, pero tenía dos ventajas: la naturaleza caótica de The Fringe, que parecía responder a su necesidad desesperada, y la absoluta certidumbre de que estaba luchando por algo más grande que él mismo, justo cuando parecía que se vería abrumado. La voz de sonó: «Está hecho, Larry, vamos». Se giró para verla parada al borde del vórtice con la mano extendida sin dudarlo. Saltó hacia ella. Sus dedos se entrelazaron justo cuando Grash hizo una estocada final hacia ellos. Hubo un destello cegador de luz, una sensación de caída y luego silencio. Larry abrió los ojos parpadeando lentamente ante la luz del sol desconocida. Se encontró tendido en el césped suave, la cálida presencia de Nema a su lado. Cuando su visión se aclaró, jadeó. Estaban en un prado, rodeado de suaves colinas. El cielo arriba era de un azul brillante salpicado, con nubes blancas hinchadas en la distancia. Podía ver las relucientes agujas de una ciudad diferente a cualquier otra en la Tierra o Nebus. «¿Dónde estamos?», susurró Nema. Se incorporó su expresión de asombro. «No sé», admitió el Nexus. «Creo que respondió a nuestra necesidad. Creó una nueva realidad para nosotros». La mente científica de Larry se tambaleó ante las implicaciones. Un universo de bolsillo, tal vez, o de alguna manera. Habían reformado una realidad existente para satisfacer sus necesidades. Las posibilidades eran asombrosas, pero cuando miró a Nema, vio el amor y la esperanza brillando en sus ojos. Él se dio cuenta de que el cómo y el dónde realmente no importaban. Lo que importaba era que estaban juntos, que su hijo tendría la oportunidad de crecer y prosperar. «Es hermoso», dijo simplemente. La sonrisa de respuesta de Nema era radiante. Se inclinó para besarlo, un gesto que todavía le provocó escalofríos en la columna cuando se separaron. Su expresión se volvió pensativa. «¿Cómo crees que será nuestro hijo?», preguntó con un dejo de duda. ¿Nerviosismo en su voz? Larry colocó su mano sobre la de ella en su abdomen. Podía sentir el débil pulso de energía allí, un testimonio de la nueva vida creciendo dentro. «Creo que», dijo lentamente, «que nuestro hijo será extraordinario, un puente entre dos mundos con lo mejor». De ambos los ojos de Nema brillaron con lágrimas no derramadas. «¿De verdad crees que yo...?» «Creo que», Larry dijo firmemente, «y más que eso,
Creo que nuestro hijo, el niño, será la clave para salvar a nuestros dos pueblos, como si en respuesta a sus palabras hubo una repentina oleada de energía debajo de sus manos unidas. Nema jadeó sus ojos, se abrieron de sorpresa y deleite. Larry respiró. Creo que lo sentí moverse la alegría. Burbujeó dentro de él. Y Larry se encontró riendo. Aquí estaban varados, en una realidad desconocida, enfrentando un futuro incierto, y sin embargo, nunca se había sentido más vivo, más lleno de esperanza y propósito. Bueno, entonces dijo poniéndose de pie y ayudando a Nema a levantarse. Supongo que será mejor que comencemos a construir una guardería de la mano. Partieron hacia la ciudad reluciente en el horizonte. Con cada paso Larry sintió el peso de su antigua vida desvaneciéndose. El dolor por su tripulación perdida siempre estaría con él, al igual que la maravilla del descubrimiento científico que lo había llevado a este punto, pero ahora caminando junto a la mujer que amaba y llevando a un niño que desafiaba las leyes de la naturaleza, estaba listo para abrazar un nuevo capítulo, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban. Cualesquiera que fueran las maravillas que este nuevo mundo tenía, las enfrentarían juntos y, en algún lugar del vasto tapiz de realidades, Larry sabía que tanto la Tierra como Nebus sentirían las ondas de lo que habían puesto en movimiento, el futuro. Como el niño que crecía dentro de Nema estaba lleno de potencial, ilimitado. 5 años después, Larry se paró al borde del acantilado mirando a los hijos gemelos de su mundo adoptivo hundirse bajo el horizonte. La vista nunca dejaba de quitarle el aliento, un derroche de colores que avergonzaba a los atardeceres terrenales más espectaculares. Un tirón en su mano atrajo su atención hacia abajo. Sara, su hija, lo miró con ojos que se arremolinaban con galaxias. Su piel era de un azul, más suave que el de Nema, con una tenue luminiscencia que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. A los 5 años ya era tan alta como Larry Papi, dijo su voz con armónicos que parecían resonar con la estructura misma de la realidad. ¿Podemos ir al Nexus hoy? Quiero volver a ver los otros mundos. Larry sonrió alborotando su cabello plateado. Hoy no, cariño, pero pronto te lo prometo. Nema se unió a ellos envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Larry. Ella se vuelve más poderosa cada día, murmuró la forma en que manipula la energía. Está más allá de cualquier cosa que mi gente pudiera hacer. Larry asintió. Habían descubierto desde el principio que Sara tenía una habilidad innata para aprovechar las fuerzas fundamentales del universo. Ella podía remodelar la materia, manipular la energía. Incluso mirar dentro de otras realidades era tan aterrador como inspirador. Pero más que sus poderes, era la curiosidad y compasión ilimitadas de Sara, lo que le dio esperanza a Larry. Ella vio la conexión de todas las cosas, el potencial de armonía entre fuerzas aparentemente incompatibles. ¿Crees que es hora de que él preguntara? Ni más suavemente ella sabía. Inmediatamente lo que quiso decir fue que habían discutido durante mucho tiempo la posibilidad de usar el Nexus para restablecer el contacto con la Tierra y Nebas, para mostrarle a ambos mundos que la coexistencia era posible, que los desafíos que enfrentan podían superarse juntos. La mirada de Nima se volvió distante y se centró en algo más allá del espectro visible. Sí, dijo, por fin creo que es así. Las energías se están alineando y Sara está lista. Larry respiró profundamente sintiendo una mezcla de emoción y temor. Lo que sucediera a continuación cambiaría el curso de múltiples civilizaciones. Pero mientras miraba a su familia, esta imposible y maravillosa familia, que desafiaba las leyes de la naturaleza, supo que todo era posible. Bueno, entonces dijo, tomando a Sara en sus brazos, supongo que es hora de un viaje familiar. La risa encantada de Sara sonó y pareció hacer que el aire brillara de alegría mientras se dirigían hacia casa, hacia el futuro que forjarían juntos. Larry envió un agradecimiento silencioso a las fuerzas cósmicas que lo habían traído a este punto. El viaje por delante sería desafiante, lleno de peligros e incertidumbre, pero con Nema a su lado y Sara iluminando el camino, Larry sabía que podían enfrentar cualquier cosa que el universo les arrojara. Después de todo, ya habían reescrito las leyes de la realidad una vez. ¿Quién podía decir que no podrían hacerlo de nuevo?
Hola, emisoras intergalácticas. Así que acabas de viajar a través de agujeros negros, junglas alienígenas y el complicado asunto del romance entre especies. Me siento un poco desconcertado, no te preocupes, son solo los efectos residuales de la energía Nebus. Probablemente pasará, ahora sé lo que estás pensando. ¿Así es como van todos los escenarios del primer contacto? Bueno, déjame decirte que 9 de cada 10 veces es solo un montón de gestos incómodos y tratar de averiguar qué tentáculos sacudir. Larry y Nema aquí son la excepción, no la regla. Así que tal vez no te sumerjas en ninguna singularidad cercana esperando a tu propia chica alta del espacio azul. Las probabilidades no están a tu favor. Pero bueno, si hay algo que demuestra esta historia es que el universo tiene un sentido del humor perverso. Un minuto después eres un científico de modales suaves. Estás jugando a las casitas en una dimensión de bolsillo, con una familia que hizo que el clan Adams pareciera absolutamente mundano. Así que la próxima vez que estés mirando las estrellas, saluda un poco al cosmos. ¿Quién sabe? Tal vez en algún lugar ahí afuera, un cierto niño híbrido te esté devolviendo el saludo preguntándote si te gustaría ir a tomar un té pandimensional. Solo recuerda traer una toalla. Siempre es un buen consejo. No importa qué realidad estés atravesando ahora. Si me disculpas, creo que escucho el tejido del espacio. Tiempo rasgándose de nuevo, Sara. Probablemente esté redecorando su habitación de nuevo. Mantente Seiyus, mantente raro, y por el amor de todo lo sagrado no alimentes al gato. Después de la medianoche, cambio y fuera terrícolas.